El polvo danzaba bajo la luz que se filtraba por la pequeña ventana del ático. Elena pasaba el trapo por cajas apiladas durante décadas, suspirando ante la monumental tarea de vaciar la casa materna. 3 semanas, desde el funeral, y apenas había tocado las pertenencias personales de su madre. Con movimientos mecánicos, abrió una caja de cartón desgastada, donde encontró álbumes familiares y libros antiguos. Entre las páginas amarillentas de 100 años de soledad, asomaba el borde de una fotografía. Elena la extrajo con cuidado, como quien manipula una reliquia, frágil. La imagen mostraba a su madre, joven y sonriente, abrazada a un hombre de rostro amable que Elena jamás había visto. En brazos del desconocido descansaba un bebé envuelto en una manta celeste. Al girar la fotografía, sus dedos temblorosos descubrieron una fecha escrita con tinta desvanecida. Marzo 1984. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Según la historia familiar que había escuchado toda su vida, en marzo de 1984, su madre vivía sola en Montevideo, sin pareja y esperando el nacimiento de Elena, que ocurriría 3 meses después. La fotografía contradecía cada detalle de esa narrativa. Un escalofrío recorrió su espalda mientras escrutaba el rostro del hombre, buscando en sus rasgos alguna pista. El bebé en la imagen tenía aproximadamente la misma edad que Elena en sus primeras fotos de álbum familiar. La sonrisa de su madre, luminosa y sincera, parecía pertenecer a una mujer diferente a la que ella había conocido. Elena Montero llevaba 5 años como profesora de historia en el Instituto San Gabriel. A sus 34 años, su vida transcurría entre las aulas, libros y la pequeña casa que había comprado a las afueras de Valdemar, un pueblo donde todos se conocían. Los lunes corregía exámenes, los miércoles coordinaba el club de debate y los domingos, sin excepción, visitaba a su padre. Desde que mamá había fallecido hace 8 meses, don Ricardo se había vuelto más taciturno. Su casa, antes repleta de conversaciones y risas durante las comidas familiares, ahora parecía un museo de recuerdos silenciosos. Elena notaba cómo su padre evitaba hablar del pasado, cambiando de tema cuando las fotos antiguas aparecían en la conversación. La imagen de sus padres siempre había sido clara para Elena. Un matrimonio sólido, 2 profesores que se conocieron en la universidad y construyeron una vida tranquila lejos de la capital. Pero ahora, tras el hallazgo del sobre, esa certeza se deshacía entre sus dedos como arena seca. El sobre había revelado que mamá guardaba secretos. Cartas dirigidas a un hombre desconocido, fechadas años antes del nacimiento de Elena, hablaban de decisiones difíciles y caminos no tomados. Una fotografía mostraba a su madre, joven y sonriente, junto a un hombre que no era su padre, con una dedicatoria al reverso que sugería algo más que amistad. Elena repasaba mentalmente las celebraciones familiares, las anécdotas repetidas, en sobremesas, buscando inconsistencias nunca antes percibidas. ¿Cuánto de aquella historia familiar era verdad y cuánto una elaborada? La casa vacía se convirtió en su aliada. Con su padre en el trabajo, Lucía recorrió el pasillo hasta el despacho, ese lugar siempre prohibido. El leve crujido de la puerta hizo que contuviera la respiración. La fotografía de su madre sonreía desde el marco plateado, como vigilando sus movimientos.
Comenzó por los archivadores. Sus dedos recorrieron carpetas etiquetadas con pulcra caligrafía paterna, impuestos, seguros, documentos personales. En esta última encontró su certificado de nacimiento, aparentemente normal, hasta que notó la irregularidad en la tinta del año, ligeramente más oscura que el resto de dígitos. Bajo la alfombra de documentos oficiales, descubrió incongruencias mayores. Su fecha de nacimiento no coincidía con los registros médicos de su madre. La historia familiar tenía fisuras evidentes que nadie había mencionado jamás. Un sudor frío recorrió su espalda mientras reorganizaba todo en su lugar original. El escritorio de caoba que perteneció a su madre guardaba sus propios secretos. Al presionar accidentalmente un borde del cajón superior, un compartimento oculto se abrió con un suave chasquido. Dentro, un fajo de cartas atadas con una cinta desgastada. La primera, fechada 18 años atrás, comenzaba con las palabras «Mi querida hermana». El corazón de Lucía latía desbocado mientras sus ojos recorrían líneas donde se mencionaba la niña y el acuerdo. Estaba absorbiendo cada palabra cuando el teléfono vibró en su bolsillo. La pantalla mostraba «papá». Sus manos temblaron al contestar, fingiendo normalidad mientras guardaba apresuradamente las cartas. Prometió tener lista la cena, pero ya no podría regresar a la... En el escritorio del hotel, Elena sostuvo la arrugada foto familiar donde aparecía Margarita, la hermana menor de su madre. La dirección anotada en el reverso la había traído hasta Villanueva del Río, a 3 horas de su casa. Sin avisar a su padre, había tomado el autobús de la mañana con la excusa de visitar un archivo histórico. Sus manos temblaban mientras marcaba el número, que había conseguido tras varios intentos. La voz al otro lado sonó áspera, desconfiada al principio, pero cuando Elena mencionó a su madre, un silencio pesado atravesó la línea. La casa de Margarita quedaba a las afueras del pueblo, un lugar donde las preguntas incómodas podrían respirar sin testigos. Caminando entre olivos, Elena ensayaba mentalmente lo que diría, aunque cada frase sonaba insuficiente para 28 años de silencio. La mujer que abrió la puerta tenía los mismos ojos almendrados de su madre, pero una dureza que el tiempo había tallado en cada arruga. Sus primeras palabras fueron cortantes, como si hubiera estado esperando esta visita con temor y resignación. No hizo falta explicar mucho. Margarita sabía por qué estaba allí. Con un gesto la invitó a entrar, cerrando la puerta tras ellas, como quien sella un pacto. En la mesa de la cocina, sobre un mantel de flores desteñidas, Margarita colocó una caja de metal oxidado y suspiró profundamente. «Siempre supe que este día llegaría», dijo mientras deslizaba. La tía Ana miraba fijamente la fotografía sobre la mesa mientras sus dedos temblaban. Sus ojos, enrojecidos y brillantes, se encontraron con los de Elena, quien sostenía la respiración, esperando. Lo que vendría ahora cambiaría todo. Las palabras salieron pesadas, como si cada una costara un esfuerzo físico. Elena no era hija de quienes siempre había llamado padres. Había llegado a la familia con apenas 10 meses, en circunstancias que todos habían jurado mantener en silencio. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Ana abrió un cajón y extrajo un sobre amarillento con más fotografías. Una pareja joven sostenía a una bebé. La mujer tenía los mismos ojos de Elena, esa misma curvatura en las cejas. Un pacto familiar había sellado el secreto
durante décadas. Nadie debía mencionar su origen, borrar cualquier rastro. Elena sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. La historia continuaba con fragmentos inconexos. Un accidente en la carretera de Valparaíso. Sus padres biológicos gravemente heridos. Una decisión tomada en la urgencia del momento. Las manos de Elena temblaban al sostener las pruebas de una vida que nunca supo que tuvo. El apellido Montero no le pertenecía, ni tampoco la historia familiar que había creído suya. Su identidad se desmoronaba entre sus dedos como un castillo de arena. Ahora entendía por qué siempre se había sentido diferente, por qué su padre se tensaba cuando ella preguntaba por... La mesa del comedor resonó cuando Lucía dejó caer la carpeta. Tras horas en la biblioteca, había esperado el momento justo para este encuentro. Su padre, aún con el maletín en mano, la miró desde el umbral. Lucía había preparado un discurso mental, pero ahora solo quedaban fragmentos de rabia e incredulidad. El silencio se extendió hasta que la pregunta salió como un disparo. ¿Quién era realmente Carmen Montero? Su padre dejó caer los hombros, reconociendo la tormenta inminente. La mano de Lucía temblaba al extender las copias del certificado de nacimiento y las fotografías de la mujer desconocida. El gesto automático de su padre, esa forma de pasarse la mano por el cabello cuando estaba acorralado, confirmó sus sospechas. Con voz quebrada, pero firme, él admitió que Carmen no había sido su madre biológica. Las paredes de la casa parecían estrecharse con cada palabra. Elena Montero, su verdadera madre, no había muerto en un accidente como siempre le contaron. Estaba viva, en algún lugar, quizás ajena a que su hija crecía bajo otra historia. El reloj marcaba las 8. Cuando Lucía comprendió que cada cumpleaños, cada visita al cementerio, cada lágrima por una madre idealizada había sido parte de una elaborada mentira. Su padre intentó acercarse, pero el abismo entre ellos ya era insalvable. La certeza de que nada volvería a ser igual pesaba en el ambiente, como un intruso invisible. La tía Ana depositó la taza de té sobre la mesa con manos temblorosas. El padre de Elena entró a la sala con pasos pesados, como si cargara un invisible, pero abrumador peso. Sus ojos, enrojecidos por el llanto contenido, se posaron primero en la fotografía y luego en Elena. La verdad emanaba de él como un perfume amargo que ya no podía contener. Elena permaneció inmóvil mientras su padre relataba cómo Margarita, hermana menor de su madre y apenas una adolescente de 16 años, había quedado embarazada de un muchacho que desapareció al enterarse. La familia, temerosa del escándalo en aquella época de rígidas normas sociales, había orquestado un plan. Ellos, un matrimonio que llevaba años intentando concebir sin éxito, recibirían a la niña como propia. El acuerdo se selló con un pacto de silencio que todos juraron mantener. Documentos falsificados, historias inventadas y una red de mentiras tejidas a lo largo de 3 décadas. Elena no era Elena Morales, sino Lucía Gutiérrez, el nombre que Margarita había susurrado al despedirse de su hija recién nacida. La fotografía que Elena había encontrado era la única donde aparecían juntas, tomada secretamente el día antes de separarse para siempre. O al menos eso creyeron todos, hasta descubrir que Margarita nunca dejó de buscarla. Nunca abandonó la esperanza de reencontrarse con su hija. El aire de la habitación se volvió denso mientras su padre confesaba que el viaje de regreso transcurrió en un silencio denso, con Elena mirando por la ventanilla mientras su padre conducía con los ojos fijos en la carretera.
Cada kilómetro parecía agregar peso a la distancia que ahora se abría entre ellos. Un abismo hecho de mentiras, sostenidas durante 26 años. En casa, Elena subió directamente a su habitación, ignorando las súplicas silenciosas en los ojos de su madre. Necesitaba espacio, aire, distancia de quienes habían construido su vida sobre una ficción compartida. Durante 3 días, Elena apenas abandonó su cuarto, revisando álbumes familiares con nuevos ojos. Las sonrisas en las fotografías de cumpleaños, graduaciones y navidades parecían ahora máscaras, elaboradas de una obra teatral familiar. ¿Cómo podía el amor verdadero coexistir con engaños tan profundos? La pregunta la atormentaba mientras repasaba con sus dedos los bordes gastados de las fotografías. Al cuarto día encontró a Miaste, su padre, sentado solo en el porche. Sus hombros caídos y las arrugas más pronunciadas hablaban de noches, sin sueño. Elena se sentó junto a él, manteniendo una distancia prudente. El calor del atardecer los envolvió, mientras las palabras pendientes flotaban entre ambos. Finalmente reconoció una verdad innegable. El amor que le habían profesado, aunque manchado por el engaño, era genuino en su esencia. Las manos que la habían sostenido cuando aprendía a caminar eran las mismas que ahora temblaban ante la posibilidad de perderla. Con voz quebrada pero firme, Elena pasó 3 días frente a la computadora del hotel, tecleando nombres y fechas en registros públicos. La pista sobre Margarita Saavedra la llevó hacia direcciones obsoletas y números telefónicos desconectados. Las migajas de información formaban un camino interrumpido que terminaba hace 15 años en Guayaquil. Entre documentos digitalizados, encontró un certificado de matrimonio. Margarita se había casado con un ingeniero llamado Francisco Lombardi. La búsqueda en redes sociales reveló 3 fotografías recientes de una mujer de cabello castaño rojizo, rodeada por 2 adolescentes sonrientes. El parecido con Elena resultaba innegable. ¿Cómo verse a sí misma en una realidad alternativa? Sus dedos se detuvieron sobre el teclado mientras contemplaba las consecuencias. Aquella mujer había construido una vida completa sin ella. Los rostros sonrientes en la pantalla sugerían estabilidad, normalidad, una familia que desconocía su existencia. ¿Con qué derecho irrumpiría en ese equilibrio? Elena cerró la computadora y caminó hasta la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio con un ritmo irregular que amplificaba su confusión interna. Esa noche redactó 5 versiones de una carta. Cada palabra medida, cada frase calculada para sugerir sin revelar completamente. Mencionó a tía Ana, la fecha aproximada de nacimiento, pero omitió su identidad exacta. No quería provocar un terremoto, solo abrir una grieta para asomarse a esa otra vida. Al depositar el sobre en el buzón, sintió que lanzaba una botella al mar, un mensaje que podría nunca encontrar respuesta. Elena reconoció a Silvia al instante, incluso antes de que ella levantara la mano desde la mesa del Lincoln. Tenían los mismos ojos, ese tono indefinible entre miel y verde que siempre había considerado su rasgo más distintivo. El café olía a canela y vainilla, pero Elena apenas lo notaba mientras avanzaba entre las mesas con piernas temblorosas. Silvia se puso de pie, su taza de café intacta, las manos aferradas a la correa de su bolso como si buscara un ancla en medio de la tormenta. Ninguna sabía exactamente cómo saludarse. El abrazo que compartieron fue breve, casi tímido,
pero despertó en Elena una familiaridad inexplicable. Ya sentadas, Silvia le contó con voz quebrada sobre aquellos meses oscuros, cuando quedó embarazada a los 16 mientras su familia se desmoronaba por problemas económicos. La presión de su padre, la vergüenza en el pequeño pueblo y la promesa de una vida mejor para ese bebé que no podía mantener. Elena escuchaba cada palabra mientras observaba los gestos de Silvia, la forma en que inclinaba levemente la cabeza al hablar, idéntica a la suya propia. A través del relato entrecortado, entendió que no había sido abandonada por desamor, sino por desesperación, por la creencia sincera de que merecía algo mejor que una madre adolescente sin recursos. Cuando Silvia mencionó que había intentado contactarla años después, pero que la familia adoptiva había bloqueado cualquier comunicación. Las piezas. Elena atravesó el umbral de la casa paterna, con la fotografía en mano, esa donde aparecía en brazos de su madre biológica. Su padre la recibió con ojos cansados, pero diferentes, sin la hostilidad habitual. Mientras le narraba el encuentro con Julia, él escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada, como asimilando cada palabra. Luego se levantó en silencio, desapareció por el pasillo y regresó con una caja de cartón desgastada. Dentro había cartas, documentos de la adopción y algunas fotos de Elena bebé que nunca había visto. Su padre confesó haberlas guardado temiendo que algún día este momento llegaría. 3 días después, en una cafetería cerca del parque, Julia esperaba a Elena con una carpeta azul sobre la mesa. Esta vez no hubo la tensión del primer encuentro. Los abrazos fluyeron naturalmente mientras Julia le presentaba las fotos de 2 jóvenes. Sus medio hermanos, explicó con voz entrecortada. Uno vivía en Valencia, el otro en Bogotá. Ninguno sabía de la existencia de Elena hasta hace una semana. El celular de Minos Informaciones. Elena vibró. Era un mensaje de su padre preguntando si todo estaba bien. Por primera vez en meses, respondió sin resentimiento. Comprendió que estaba construyendo puentes donde antes solo había abismos, que la verdad, dolorosa como era, empezaba a convertirse en un nuevo cimiento para relaciones que creía irreparables. Elena estaba leyendo en el sofá cuando su teléfono vibró con un mensaje de Teresa. La fotografía que apareció en la pantalla hizo que su estómago se contrajera. Era ella junto a Mariana en la cafetería. Tomada desde otro ángulo del local, el esposo de Mariana las había visto. La notificación de una llamada entrante de su madre biológica iluminó la pantalla segundos después. Mariana hablaba entre sollozos entrecortados, explicando que Carlos había encontrado las notas que guardaba sobre Elena, que había exigido explicaciones frente a los niños. Elena escuchaba, con la garganta seca, mientras imaginaba a esos hermanos, que nunca conoció, escuchando sobre su existencia de forma tan abrupta. Su padre apareció en el umbral de la sala, con el rostro pálido y el teléfono en mano. La tía Ana también lo había llamado. 3 familias sacudidas por una verdad que Elena había desenterrado. Miró las fotografías familiares sobre la repisa, preguntándose si su búsqueda había valido el dolor que ahora atravesaba tantos hogares. El muro de mentiras protectoras que todos habían construido durante años se desmoronaba como un castillo de naipes, y ella sostenía la carta que había iniciado el derrumbe. Afuera comenzó a llover. Las
gotas golpeando contra la ventana con la misma intensidad que los pensamientos golpeaban su conciencia. El teléfono seguía sonando, pero Elena lo dejó sobre la mesa, incapaz de ser el puente entre mundos que nunca debieron. Elena observó a su alrededor en el jardín de sus padres, donde ambas familias compartían la mesa dominical. Su padre sirviendo café mientras Teresa y Carlos intercambiaban anécdotas sobre ella de niña. Silvia, su madre biológica, sonreía tímidamente cuando Martín mostraba las fotos de las vacaciones en Acapulco. 3 meses habían pasado desde aquel café que cambió todo. 3 meses de lágrimas, preguntas incómodas y verdades a medias que había logrado ordenar poco a poco. Las fotografías antiguas se mezclaban con las nuevas en su apartamento, creando una cronología imperfecta, pero honesta, de quién era ella, lealmente. La verdad resultó ser más complicada que cualquier versión que hubiera imaginado. Los documentos falsificados, las mentiras piadosas, los secretos guardados durante décadas tenían raíces en el miedo y el amor. Había perdido la certeza, pero ganado una familia expandida, imperfecta en sus decisiones. Sobre la mesa, junto al pastel, descansaba la carta que había iniciado todo. Ya no era un arma, sino un testigo silencioso. Elena tomó la mano de Teresa, luego la de Silvia. Las manos que la habían sostenido, en tiempos distintos, por razones diferentes. El sol atravesaba las hojas del árbol, familiar, proyectando sombras entrelazadas sobre el mantel blanco que, como ella, contenía ahora todas sus historias. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.